8:15 en la mañana, le agradecemos su presencia al señor Ramiro Garzón, presidente de la Federación Ecuatoriana de Industrias, para hablar sobre estos temas comerciales. ¿Cómo está, Ramiro? Bienvenido, buenos días, le saluda Alexis Moncayo. ¿Cuáles son, desde el sector que usted representa, las expectativas, inquietudes y preocupaciones también que deben y pueden haber con respecto de la posibilidad de suscribir esta serie de acuerdos comerciales que ha planteado el gobierno con México y con China, entendiendo además las particularidades que hay, las diferencias de mercado que hay, los productos que podrían entrar y salir, etcétera, etcétera? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Alexis. Muy buenos días. Buenos días a la audiencia que nos escucha y nos puede mirar a través de las redes. En realidad, el sector industrial al que yo represento a un colectivo de cerca de 12 gremios que nos unimos justamente para hacer un frente común y pedir al gobierno que en las negociaciones que se ha venido realizando haya una negociación inteligente. Nosotros como sectores productivos y sectores industriales que estamos empernados al piso, tenemos maquinarias, tenemos grandes inversiones, no tenemos miedo de alguna forma a la competencia. Lo Uh-huh. que sí tenemos miedo es la forma como se viene negociando, la falta de competitividad, yo diría, interna como país para enfrentar toda esta serie de negociaciones que el gobierno desde que asumió el poder, puso primero un número de tratados que tenía que firmar, que va a firmar Uh-huh. alrededor de 10, y luego de hablar del número de tratados, iba poniendo fechas que cuándo va a negociar. Yo creo que ahí, y con todo respeto y la experiencia que tiene un presidente, cuando uno negocia, uno no tiene que poner fechas, porque el rato que pone fechas, la parte contraria empieza a llevar las cosas de forma lenta, que caiga en desesperación porque ya ofreció a Uh-huh. un conglomerado que es el pueblo ecuatoriano y después tengamos que firmar cualquier cosa. Nosotros hemos dicho que las negociaciones tienen que ser inteligentes y cuando hablo de inteligentes es buscando qué gana el país. Creo que muchos de los tratados se ha avanzado. Nosotros como sector industrial nos hemos de alguna forma manifestado nuestro desacuerdo, el entrar, por ejemplo, a una negociación con China, incluso a una negociación con México, porque son países que en economía de escala muy grandes comparados con el Ecuador. Uh-huh. Eh, México, por ejemplo, si yo puedo hablar, yo soy presidente de la Federación de Industrias del Metal. México, si hablamos en consumo aparente de acero, Uh-huh. está cerca de los 30 millones de toneladas. El Ecuador estamos en 1.75, casi 1.8. Es una relación 18-1. Uh-huh. Competir en esas condiciones es difícil y a veces uno dice, no, son ineficientes. No, la economía de escala manda en negocios donde se fabrica commodities y se fabrica productos como los que tenemos del sector metal Uh-huh. mecánico. Pero bueno, de alguna forma, México creemos que tiene un buen cliente, un buen vecino que es de Estados Unidos Uh-huh. y de alguna forma primero está para atender ese mercado, que es un mercado muy grande, prácticamente estamos hablando de 332 millones de habitantes que tiene Uh-huh. toda la parte de Estados Unidos de América y más 130 de México. Estamos hablando que ellos están preocupados por esos 462 millones de habitantes que tiene. Sin embargo, la gran preocupación que nosotros tenemos es esta negociación con China. Uh-huh. Nosotros hemos alertado al gobierno que el momento en que haya una negociación con China no se puede competir. China es un país en el que el gobierno lo único que le interesa es, no es sus balances, qué rentabilidad tiene. Lo que quiere es dar comida a su gente, dar trabajo a su gente. China está, este momento creo que el año 2022 va a cerrar con 1.412 millones y Uh-huh. 360.000 habitantes más o menos. Y lo que necesita es tener controlada esa gente. La mejor Uh-huh. forma de controlar es darle trabajo y dar de comer, atender en sus necesidades que son salud, educación, y eso lo hace el gobierno chino. Entonces, con China lo que de alguna forma se está haciendo es competir con un gobierno que en países donde
ni siquiera han firmado el Tratado de Libre Comercio, Ujú, ha habido ya una afectación. En América Latina, yo tengo cifras, nosotros pertenecemos a la Asociación Latinoamericana del Acero, tenemos análisis donde venimos monitoreando cómo es el impacto China en Latinoamérica. En el mundo sabemos que es fuertísimo. ujú, Eh, Nada más para darle un número, Alexis, en el mundo se consume alrededor de 1.800 millones de toneladas, mil ujú, ochocientos veinte va a terminar este año. Imagínense, el Ecuador estamos hablando de 1,7, somos la milésima ujú, parte en el mundo. Pero de esos 1.820, cerca de 1.100 millones es China. ujú, China es prácticamente el que domina la parte de precios, la parte de oferta y demanda. ujú. Latinoamérica, para que usted tenga una idea, consumimos alrededor de 70 millones. Y cuando hablo de Latinoamérica, estamos hablando incluido México hacia abajo. Entonces, si a China tiene un incremento, un más o menos 10% en el tema del acero, se está hablando más de 100 millones de toneladas. Es decir, si ellos deciden producir 10% más, pueden inundar Latinoamérica. Y ya lo han hecho en países como, yo diría que no han firmado el Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando de México, estamos hablando de Brasil, estamos Ujú, hablando de Argentina, y ha habido afectaciones serias donde se ha dado un proceso de desindustrialización. ¿Qué ujú, significa eso? Que las empresas pequeñas, medianas y también las grandes empiezan a perder el mercado y por ende algunas se transforman en comercializadoras y otras desaparecen. Esa afectación ya ha habido. Si revisamos las cifras, qué pasó a Perú ujú. con el Tratado de Libre Comercio, en Perú más del 38% de empresas del sector metalmecánico, por ejemplo, que es la que yo conozco bastante, eh, cerrado, Ujú. han cerrado y ha bajado su producción, han tenido que adaptar a eso. Obviamente esa desindustrialización lo que trae es desempleo. Pero Sí, entonces, lo que pasa ahí, Ramiro, también es que, digamos, habrá que ver cuál es el nivel de, por ejemplo, compromiso que asuma el gobierno nacional una vez que, digamos, suscriba esta serie de acuerdos o de tratados, para que no nos pase con el Perú y se fomente, por ejemplo, la inversión pública y se pueda generar un nivel de consumo a la interna. Pero si tenemos la inversión pública, yo, digamos, me circunscribo al área que usted representa y que usted maneja, ¿no es cierto? Si tenemos una inversión pública que está detenida, difícilmente la industria puertas adentro, la industria casera va a poder también sostener el nivel de empleo, el nivel de trabajo, salarios, etcétera. Entonces, habrá que pedirle también al gobierno que haga el esfuerzo, más allá de firmar los acuerdos comerciales, que digamos está bien para que le abran las puertas al Ecuador en otras latitudes, pero también tratar de mover la máquina puertas adentro. totalmente de acuerdo, Alexis. Usted ha topado un tema que también es importante y que como sector industrial hemos reclamado. No ha habido inversión pública durante estos ya, estamos hablando de mitad del periodo del presidente. Uh -huh, Él ha manejado mucho el tema macroeconómico. Sí, sabemos de que el controlar el riesgo país, el mirar unas cifras de un balance de que el Ecuador está mejorando, es importante por tema de riesgo país. Pero sin embargo, el riesgo país se fue al suelo porque los mismos ecuatorianos somos encargados de echarle abajo con los paros y movilizaciones que ha habido, uh con -huh, el nivel de inseguridad que tiene el país. Y es una pena que habiendo realizado el gobierno un gran foro que fue el Open Business que se dio a inicios de este año, a los prácticamente menos de un mes aparecieron conflictos y luego en la misma asamblea no aprobó todo ese proyecto de ley de inversiones y prácticamente quedamos como ecuatorianos de mentirosos, que ofrecimos algo y no cumplimos. Todo eso afecta a la economía y encima de eso el gobierno, al no haber atendido la parte social, que creo uh -huh, con justa razón hay un reclamo, las formas son las que no nos gustan porque uh no -huh, pueden paralizar un país para reclamar algo. uh -huh. Creo que
tienen que reclamar, o sea, no hay inversión social, el gobierno ofreció 200.000 viviendas que iba a ayudar a gente que lo necesita, ahí el sector productivo Pero ha nacional hemos dicho que ha dicho que entregado 15.000. Usted que está involucrado en el tema industrial, que trabajará seguramente con los sectores vinculados a la construcción, también al sector inmobiliario, Ramiro, ¿hay algún dato certero de que ya se han entregado 15.000 viviendas sociales o no? Yo creo que hay actividades que han venido desarrollando ciertas fundaciones, por ejemplo, hay la Fundación Hogar de Cristo, hay algunas instituciones que vienen trabajando en eso. Yo diría, son las que normalmente el país ha estado acostumbrado a dar. Sí, no, hablar en 2 años de que se haya dado eso es bajísimo. Cada año el Ecuador necesita por lo menos 40.000 viviendas para nuevos hogares que se forman y el déficit que hay habitacional es grande y ahí sí ha habido falta de apoyo del lado del gobierno, porque el ecuatoriano lo que necesita es tener de alguna forma créditos para poder acceder a la vivienda. Hay un fondo que se lo estaba manejando dentro del Midubi, donde hay un financiamiento, digamos, ahí de organismos multilaterales para que la tasa de interés sea del 4,99, 5%, que son para proyectos BIS y BIP, pero este es muy escaso. Los bancos que están participando y mutualistas y cooperativas son limitadas, no llegan a 5. Cuando en el Ecuador el sistema bancario es grande y siendo de la banca, el presidente Lazo yo creo que debería pedir a los bancos que hagan patria, así como los industriales venimos haciendo patria, seguimos invirtiendo en este país porque en sectores donde no se invierte, donde uno no va de la mano con la nueva tecnología, lo que hace es de alguna forma empezar a perder competitividad y a morir. Entonces, Ahora, creo que yo le pregunto, Ramiro, a propósito de algo que me comentaba un oyente, digamos, ¿cuál es la motivación de tratar de firmar estos tratados de libre comercio con México, con China? Veo que con Estados Unidos, que es, digamos, casi que el principal socio geopolítico del presidente Lazo, han avanzado poco o casi nada, cuando tenemos un gobierno que ni siquiera se encarga, por ejemplo, de las cosas más elementales que usted las ha comentado. O sea, un gobierno que en lo que va de su periodo no invierte nada, que tiene prácticamente parada la industria nacional, que no construye ni medio puente, ni media escuela, ni medio hospital. ¿Cómo pretende entrar a competir con otros países y que ustedes, el sector privado, entre a competir con otros países? Sí, ese es un tema que le iba a decir y es la que nosotros tenemos como preocupación. El gobierno internamente no ha generado demanda para que el sector industrial pueda llegar por lo menos a sus puntos de equilibrio. Hay muchas pequeñas y medianas empresas que están a punto de cerrar, porque no, muchos vivían de la inversión pública. Y la inversión pública paralizada lo que ha hecho es dejarles sin trabajo a muchas personas. Por suerte, todavía hay un sector privado fuerte y ahí hay que reconocer que la banca está apoyando a ese sector privado, pero ese no tiene mucho futuro, porque de alguna forma, si no hay demanda, especialmente en el lado de la vivienda, con créditos hipotecarios, donde se llegue a pagar en plazos de 30 años un valor muy cercano al arriendo, con la cuota que se puede pagar al banco, que sí es factible a través de ese sistema que tenía el Minubi y que cada vez le vemos que se está restringiendo, creo que lo que hace es parar el movimiento económico del país. Hay sectores que tienen que moverse dentro de la economía y el sector de la construcción es uno de los sectores importantes para generar el movimiento y además son muy rápidos. Si uno decide entrar en una construcción, no le toma más de 2, 3 semanas y uno empieza a contratar albañiles, a contratar ingenieros, a hacer movimiento de tierras y a mover lo que es todo el encadenamiento productivo. Ramiro, ustedes han Luego, tenido oportunidad de sentarse a conversar con el presidente Lazo, no sé si con el señor Julio José Prado, el ministro de Finanzas, qué sé yo, para expresarle sus preocupaciones, sus inquietudes, o digamos, no hay la posibilidad tampoco de conversar con ellos. no, ha habido una buena apertura, debemos reconocer. Lo que nos molesta es que esta cosa parta de una decisión política. Desde cuando empezó el gobierno, voy a firmar 10 tratados de libre comercio y creo que va a terminar 20 en su periodo. Ujú. ¿Sí? Eso, ¿cómo sabía si son 10 o 20, si esos 10 o 20 le conviene al Ecuador? Sí, yo creo que el gran problema es la falta de información. No tenemos, por ejemplo, de China
no hay un estudio de decir qué gana el Ecuador y qué pierde. Siempre se sigue hablando, es que vamos a exportar más camarón, es que vamos a exportar más pescado y más banano. Y yo digo, el Ecuador no solo es la zona de la costa, hay una zona de la sierra, hay un sectores como el Austro, donde el emprendimiento es fuerte, Ambato, donde hay mucha pequeña y mediana industria, y también Quito. ¿Qué vamos a hacer de eso? No podemos cultivar camarón de altura, ni pescado de altura, ni banano de altura. Hay que darle opciones. Y ahí quería comentarle, por ejemplo, si bien Perú tuvo un largo periodo de negociación para entrar con China, bueno, ahí hay unas raíces también dentro de la parte de las personas. Cerca del 10% de peruanos dicen que tiene sangre asiática y era parte de lo que quisieron ayudar y por eso que algunos sectores como el textil de alguna forma excluyeron en las negociaciones que tuvieron con China. Pero se prepararon sabiendo que iba a haber una desindustrialización y que muchas empresas iban a quebrar. Los sectores más afectados fueron confección, calzado y metalmecánica, pero buscaron oportunidades de mercado. ¿Qué le pueden vender a los chinos? Y se crearon 1.724 pequeñas y medianas empresas para atender el mercado chino. Acá no hemos hecho absolutamente nada. Hemos tenido toda la apertura, pero en el sentido de qué, a seguir hablando de lo mismo, porque si la decisión es que vamos a firmar, China debíamos haber firmado a inicios de este año, hoy se dice que se va a firmar, creo que finales de este año, pero el Ecuador se ha preparado para competir, no nos hemos preparado, no tenemos una agenda de competitividad en la que podamos mejorar internamente las pequeñas y medianas empresas y gran empresas que quieran competir y también como país tenemos problemas donde, por decirle algo, en la parte laboral, cuando uno tiene que hacer incrementos salariales en base a una oferta política y no en base a un estudio de mejora de productividad, desde ahí partimos mal, ¿sí? Desde ahí partimos mal. Luego, para competir, oye, que el mundo ha cambiado, que estamos en la industrialización 4.0, hay cualidades y capacidades que hay que trabajar capacitando a nuestros trabajadores, a los empleados. Hay usos de tecnología, hay usos de inteligencia artificial. Hoy en agricultura, en algunas partes del mundo, usan drones para fumigaciones. O sea, tenemos que ir preparando hacia eso. Y creo que no hemos hecho absolutamente. Es decir, no nos hemos preparado para competir internamente al no tener ni siquiera trabajo y peor para tener una inserción en oportunidades que puede haber, seguro puede haber en mercados grandes, pero competir con China, yo quisiera decirle a Alexis, es muy complicado. A China lo único, como le decía, le interesa es mantener ocupada a su gente, darle comida y no le interesa absolutamente más, no le interesa si el balance sale positivo o negativo, lo que le interesa es que los productos se fabriquen en China y se vendan al mundo. China tiene un objetivo claro, ¿sí? De conquistar el mundo. Hay una frase que ellos usan, One Road, One Belt. Ellos quieren sembrar alrededor del mundo a través de vías marítimas, vías terrestres y vías aéreas para conquistar el mundo. Quisiera comentarle lo que China está haciendo y lo que a China le interesa. Pero brevísimo, porque ya se nos va terminando el tiempo, Ramiro, por favor. Rapidísimo, lo que ha pasado con Chile, lo que ha pasado con Perú, se están llevando las materias primas de mineral, se están llevando parte de alimentos y de regreso en esos barcos que vienen a traer esos minerales, ¿qué es lo que traen? Traen productos que compiten con la industria, productos baratos y en muchas ocasiones productos de mala calidad. Y desgraciadamente hay que reconocer los países latinoamericanos y el Ecuador es líder en eso. Compramos productos baratos y eso afecta a la industria nacional. Entonces, realmente la posición en la que estamos no es la mejor. El gobierno nos ha tomado en cuenta, pero claro, es decir, oye, te voy a matar, pero tú escoges, ¿quieres la silla eléctrica? ¿Quieres que te fusile? Eso es lo que nos está pasando. Entonces, de alguna forma, lo que estamos es difiriendo, viendo ciertas consideraciones en lo que es acceso a los mercados, en reglas de origen, pero la decisión con China está tomada y China, con tratado o sin tratado, ha causado daño en muchos países y la desindustrialización no es un susto que uno tiene, es una realidad que se da. Países como Brasil
que es muchísimo más industrializado que el Ecuador, no ha podido competir y ha sentido afectada su industria dentro de este ingreso que tiene con China. Le quiero agradecer a Ramiro Garzón la gentileza de haber aceptado la invitación a este espacio. Él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Industrias, conversando sobre las preocupaciones que hay en el sector empresarial con respecto de cómo están llevando desde el gobierno nacional las conversaciones y las negociaciones para futuros tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con México y con China. Digamos, me quedo con esto que decía Ramiro hace un momento, de que China está pensando en cómo alimentar a casi 1.500 millones de habitantes que tiene, ¿no? Mientras acá, y China es un país de corte socialista, comunista, pero que también tiene una economía de mercado muy amplia y que se ha expandido por todo el mundo, mientras acá, digamos, tenemos un gobierno con un corte totalmente distinto en lo ideológico, pero al que parecería que no le interesa mucho mantener bien los bolsillos de los ecuatorianos. 8:36, gracias Ramiro, un corte y ya volvemos de inmediato.